Existe un fenómeno clínico que Carl Jung observó repetidamente en su consultorio del Hospital Burgholzli y que permanece inquietantemente vigente. Personas altamente funcionales, exitosas en sus campos profesionales, que gradualmente construyen fortalezas de ocupación tan impenetrables que la soledad deja de ser una consecuencia para convertirse en una necesidad psicológica defendida con ferocidad inconsciente. Jung documentó casos de pacientes que llegaban quejándose de agotamiento crónico, pero que simultáneamente saboteaban cualquier intento terapéutico de reducir su carga laboral, como si el exceso de trabajo no fuera el problema, sino la solución a algo mucho más profundo y perturbador. Las evidencias clínicas revelan una paradoja psicológica desconcertante. Individuos que verbalmente expresan deseo de conexión humana, mientras construyen arquitecturas temporales tan densas que hacen imposible cualquier forma genuina de intimidad. Jung identificó que detrás de cada agenda saturada, de cada respuesta automática «no tengo tiempo», operaba un complejo autónomo sofisticado que transformaba la ausencia de disponibilidad relacional en identidad profesional, convirtiendo lo que aparentemente es virtud productiva en mecanismo de defensa contra vulnerabilidades relacionales no procesadas. El análisis de sus observaciones clínicas sugiere que la tiranía del tiempo propio no es accidente ni consecuencia del mundo moderno, sino construcción psicológica deliberada del inconsciente para mantener distancia segura de demandas emocionales experimentadas como amenazantes. Lo verdaderamente revelador emerge cuando examinamos por qué ciertos arquetipos culturales glorifican esta forma particular de aislamiento autoimpuesto, transformando lo que es esencialmente mecanismo neurótico en narrativa aspiracional de éxito y realización personal. Jung comprendió que investigar este patrón significaba desmantelar una de las máscaras más respetadas y socialmente recompensadas del ego moderno. La persona del profesional indispensable, cuya ausencia relacional se justifica mediante importancia laboral incuestionable. Jung registró en sus análisis clínicos una contradicción psicológica específica que se manifestaba con consistencia perturbadora. Pacientes que simultáneamente se quejaban de soledad profunda y rechazaban activamente invitaciones sociales, cancelaban compromisos personales con justificaciones laborales y experimentaban alivio inconsciente cada vez que obligaciones profesionales les proporcionaban excusa legítima para evitar intimidad relacional. Los datos de sus observaciones revelan que estos individuos no mentían sobre su deseo de conexión, experimentaban genuino anhelo de vínculos significativos, pero habían desarrollado estructuras defensivas tan elaboradas que cualquier aproximación real a intimidad activaba sistemas de alerta internos que generaban urgencias laborales aparentemente legítimas. Jung notó que el patrón operaba con precisión inconsciente notable. Cuando oportunidades reales de conexión emocional se presentaban, emergían súbitamente crisis profesionales, deadlines ineludibles, responsabilidades que solo esa persona podía resolver. La arquitectura psicológica era brillante en su funcionalidad. El ego consciente permanecía convencido de víctima de circunstancias externas, mientras el inconsciente orquestaba meticulosamente cada obstáculo relacional. Las evidencias clínicas mostraban algo más inquietante. Estos individuos habían aprendido a derivar satisfacción narcisista secundaria de su propia ausencia. Experimentaban secreta gratificación al ser descritos como siempre ocupados, imposibles de alcanzar, dedicados completamente a su trabajo. Jung identificó que la queja sobre falta de tiempo funcionaba paradójicamente como exhibición de importancia personal, transformando ausencia relacional en demostración de valor profesional. El análisis revela mecanismo psicológico sofisticado. La soledad se vuelve simultáneamente herida y trofeo, sufrimiento genuino y prueba de relevancia social. Jung observó que muchos de estos pacientes provenían de contextos familiares donde intimidad emocional había sido experimentada como invasiva, demandante
o condicionada a performance, generando asociación inconsciente entre proximidad relacional y pérdida de autonomía personal. El trabajo excesivo, entonces, no era escape de soledad, sino construcción activa de distancia segura, método para controlar cuánta vulnerabilidad emocional debían exponer y bajo qué condiciones precisas. Las observaciones clínicas sugerían que estos individuos habían desarrollado lo que Jung denominaba complejo de autosuficiencia compensatoria, la creencia inconsciente de que necesitar emocionalmente a otros representaba debilidad intolerable que debía ser neutralizada mediante hipercompetencia profesional y productividad incuestionable. Jung mismo atravesó período biográfico que le proporcionó comprensión visceral de este patrón psicológico específico. Durante los años posteriores a su ruptura con Freud, entre 1913 y 1917, Jung se sumergió en lo que posteriormente denominaría su confrontación con el inconsciente, período de intensa exploración psicológica que combinaba investigación académica exhaustiva con experiencias personales profundamente desestabilizadoras. Durante estos años, Jung trabajaba compulsivamente en su obra, atendía pacientes, escribía extensamente, mientras simultáneamente experimentaba episodios de lo que él mismo reconocería como defensa maníaca contra contenidos inconscientes amenazantes. Sus diarios personales de este período revelan hombre que llenaba cada hora disponible con actividad intelectual y profesional, no por ambición externa, sino por necesidad psicológica de mantener estructuras del ego funcionando frente a material inconsciente que amenazaba con desintegrarlas. Emma Jung, su esposa, observaba con preocupación cómo Carl construía murallas de trabajo entre él y cualquier forma de vulnerabilidad emocional, no mediada por marco terapéutico o académico. Jung posteriormente reconocería que su productividad extrema durante estos años operaba parcialmente como mecanismo para evitar enfrentar completamente las implicaciones relacionales de sus propias exploraciones psicológicas. Esta experiencia personal le proporcionó sensibilidad clínica única para reconocer el patrón en sus pacientes. Comprendía desde dentro cómo trabajo excesivo puede funcionar simultáneamente como búsqueda legítima de significado y como huida sofisticada de intimidad que exige presencia emocional sin máscaras profesionales. En su consultorio, Jung comenzó a notar que ciertos pacientes de clase profesional alta replicaban dinámicas similares, utilizaban lenguaje de autorrealización y propósito para justificar patrones que esencialmente mantenían otros seres humanos a distancia segura. Jung había desarrollado herramientas conceptuales específicas para abordar este fenómeno. Su comprensión de la persona como máscara social, su teoría de la sombra como repositorio de vulnerabilidades rechazadas, su concepto de individuación como proceso que requiere enfrentar precisamente aquello que el ego más teme. Pero fue su propia experiencia de usar productividad como defensa lo que le permitió confrontar estos patrones en pacientes sin juicio moralizante, reconociendo la funcionalidad psicológica sofisticada detrás de lo que superficialmente parecía simplemente ambición desmedida o adicción al trabajo. Jung comprendía que estos individuos no necesitaban sermones sobre balance vida-trabajo, sino exploración profunda de por qué intimidad genuina se había vuelto psicológicamente más amenazante que agotamiento crónico. Jung comenzó a documentar sistemáticamente lo que denominó el complejo del ermitaño productivo, patrón psicológico donde individuos construyen identidades profesionales tan totalizantes que cualquier vida fuera del trabajo se experimenta como pérdida de self en lugar de expansión de existencia. Sus registros clínicos muestran que estos pacientes presentaban características distintivas: alta funcionalidad profesional, combinada con subdesarrollo marcado de capacidades relacionales no instrumentales, tendencia a conceptualizar relaciones humanas en términos de eficiencia y productividad, experiencia de tiempo libre como ansiedad en lugar de descanso, y resistencia inconsciente interpretada como circunstancias externas inevitables.
Jung observó que cuando intentaba terapéuticamente crear espacio para reducir carga laboral, estos pacientes generaban inmediatamente nuevas obligaciones que llenaban el vacío, como si existiera horror al espacio relacional abierto, no estructurado por demandas profesionales. El análisis de sus sesiones reveló algo fundamental. Estos individuos no temían el trabajo sino el no trabajo, no temían el agotamiento sino la quietud, no temían la ausencia de otros sino la presencia demandante de intimidad genuina. Jung identificó que muchos habían desarrollado lo que llamaba falsa individuación, proceso donde aparente autorrealización, mediante logros profesionales, sustituía trabajo psicológico genuino de integración de sombra y desarrollo de capacidad relacional auténtica. Las evidencias clínicas mostraban que estos pacientes experimentaban relaciones íntimas como invasivas precisamente porque su sentido de identidad dependía completamente de performance profesional. Cualquier demanda emocional que no pudiera ser resuelta mediante competencia técnica activaba sensación de inadecuación insoportable. Jung notó patrón revelador en análisis de sueños. Estos pacientes soñaban repetidamente con estar atrapados en laberintos de oficinas interminables, con huir de figuras que los perseguían demandando atención emocional, con construir murallas cada vez más altas alrededor de fortalezas solitarias. El inconsciente revelaba a través de imágenes oníricas lo que el ego consciente negaba ferozmente. La soledad no era consecuencia indeseada, sino objetivo inconsciente, activamente perseguido. Jung comenzó a explorar orígenes de este complejo en historias personales de pacientes, descubriendo consistentemente experiencias donde intimidad temprana había sido condicional, invasiva o utilizada como herramienta de control por figuras parentales. Muchos habían aprendido que amor venía con precio de conformidad, que proximidad emocional significaba pérdida de autonomía, que ser conocido profundamente era ser vulnerable a manipulación. El trabajo entonces se había convertido en espacio donde podían ejercer control total, donde su valor era medible y objetivo, donde podían ser importantes sin ser vulnerables. Jung comprendió que tratar este patrón requería más que técnicas de manejo de tiempo o balance vida-trabajo. Requería desmantelar creencias inconscientes fundamentales sobre qué significaba ser conocido por otro ser humano y por qué eso se había vuelto más aterrador que morir lentamente de aislamiento autoimpuesto disfrazado de éxito profesional. Jung expandió su investigación más allá de casos individuales hacia dimensión colectiva del fenómeno, examinando cómo ciertas culturas y períodos históricos elevaban el aislamiento productivo a virtud aspiracional. Sus estudios de mitología y religión comparada revelaron que el arquetipo del asceta solitario, dedicado completamente a obra trascendente, aparecía consistentemente a través de culturas, pero con una transformación crucial en modernidad, donde antiguamente el ermitaño renunciaba al mundo para búsqueda espiritual explícita. El profesional moderno renunciaba a intimidad relacional para búsqueda de éxito que funcionaba como espiritualidad secular. Jung identificó que capitalismo industrial había capturado y reconfigurado arquetipo ancestral del monje dedicado, transformando renuncia espiritual en productividad económica, mientras mantenía estructura psicológica de sacrificio relacional como camino a trascendencia. El análisis de textos culturales modernos mostraba glorificación sistemática del individuo, que sacrifica vida personal por obra profesional, narrativas donde personajes más admirados son aquellos cuya dedicación laboral justifica ausencia relacional completa. Jung notó cómo biografías de figuras consideradas exitosas enfatizaban repetidamente su capacidad de trabajo incansable, sus horarios imposibles, su ausencia en eventos familiares, presentando estos rasgos no como patología, sino como evidencia de grandeza. Las implicaciones eran perturbadoras. Sociedad moderna había construido sistema de recompensas que incentivaba precisamente el patrón psicológico que Jung
identificaba como defensivo y neurótico. Individuos que utilizaban trabajo como escape de intimidad no solo evitaban confrontar sus complejos relacionales, sino que recibían validación social, reconocimiento profesional y narrativa cultural que transformaba su evitación en heroísmo. Jung exploró cómo inconsciente colectivo moderno había generado lo que denominaba el mito del self-made individual, narrativa donde autosuficiencia absoluta representaba ideal humano máximo y dependencia emocional significaba debilidad que debía ser superada. Este mito operaba poderosamente porque resonaba con estructuras arquetípicas profundas. El héroe solitario que enfrenta desafíos sin ayuda externa, pero pervertía su significado original, donde jornada heroica tradicional requería eventualmente regreso a comunidad con dones adquiridos. Versión moderna celebraba permanencia en aislamiento productivo como destino deseable en sí mismo. Las observaciones de Jung sobre religiones mostraban contraste revelador. Tradiciones contemplativas genuinas utilizaban soledad como herramienta temporal para desarrollo de capacidad de presencia y compasión que eventualmente se expresaba en servicio comunitario, mientras aislamiento moderno del profesional hiperproductivo no conducía a desarrollo de capacidades relacionales, sino a su atrofia progresiva. Jung identificó que muchos de sus pacientes profesionales habían internalizado versión secular de ideal monástico, pero sin componente de transformación interior, que justificaba retiro original, resultando en soledad que no generaba sabiduría, sino simplemente más trabajo que justificaba más soledad. El análisis sugería que cultura moderna había creado trampa psicológica perfecta, sistema que simultáneamente generaba ansiedades relacionales mediante atomización social y luego ofrecía trabajo compulsivo como solución aparente, cuando en realidad trabajo funcionaba como mecanismo que perpetuaba precisamente el aislamiento que causaba sufrimiento original. Jung identificó que operando detrás del patrón de aislamiento productivo existía arquetipo específico que denominaba el constructor de torres, figura mítica que aparece en narrativas desde Babel hasta historias de alquimistas solitarios en laboratorios aislados. Este arquetipo representa impulso humano de construir estructuras tan altas y complejas que eventualmente pierden conexión con tierra, con cuerpo, con comunidad humana básica. En análisis de material onírico de pacientes atrapados en tiranía del tiempo propio, Jung observó aparición recurrente de imágenes de torres, rascacielos, escaleras interminables, estructuras que ascendían hacia cielos, pero cuyas bases se volvían progresivamente más inestables. El arquetipo del constructor de torres contiene paradoja fundamental. Impulso de elevación es legítimo, búsqueda de trascendencia y significado es dimensión esencial de psique humana. Pero cuando esta elevación ocurre mediante negación de fundamentos relacionales y corporales, la estructura eventualmente colapsa bajo su propio peso. Jung comprendió que muchos de sus pacientes profesionales estaban inconscientemente identificados con este arquetipo en su manifestación inflada. Se experimentaban como constructores de obras importantes que justificaban cualquier sacrificio personal o relacional, pero habían perdido contacto con pregunta fundamental de para quién o para qué construían realmente. El análisis reveló que detrás de identificación con arquetipo del constructor operaba frecuentemente sombra no integrada relacionada con necesidades de dependencia, vulnerabilidad y conexión emocional simple, no mediada por logro. Jung observó que estos individuos habían aprendido tempranamente que ser necesitados emocionalmente era peligroso o inaceptable. Por lo tanto, habían desarrollado estrategia compensatoria de volverse profesionalmente indispensables, transformando necesidad relacional rechazada en utilidad laboral valorizada. La dinámica era psicológicamente elegante, pero existencialmente devastadora. En lugar de permitirse necesitar amor y conexión directamente, creaban situaciones profesionales donde otros los necesitaban por su expertise, invirtiendo completamente dirección de dependencia
mientras mantenían ilusión de autosuficiencia absoluta. Jung identificó que este patrón conectaba con arquetipos de puer a eternus, el niño eterno que rechaza limitaciones y compromisos de existencia adulta encarnada, y Senex, el viejo sabio aislado en torre de conocimiento. La combinación creaba lo que Jung denominaba inflación profesional, identificación del ego con arquetipo transpersonal, que generaba sensación grandiosa de importancia, mientras simultáneamente empobrecía vida personal concreta. Las evidencias clínicas mostraban que cuando estos pacientes experimentaban crisis, frecuentemente crisis de salud o rupturas relacionales definitivas, el arquetipo del constructor comenzaba a manifestar su aspecto destructivo. La torre que habían construido se revelaba como prisión en lugar de palacio. Las alturas que habían alcanzado se mostraban como abismo de desconexión de vida humana básica. Jung notó que el proceso terapéutico requería lo que llamaba descenso necesario, movimiento contrario a impulso ascensional del arquetipo. Requería que paciente gradualmente bajara de torre profesional y reconectara con tierra de necesidades relacionales humanas simples, proceso experimentado inicialmente como humillación insoportable por ego identificado con grandeza de obra. El trabajo analítico implicaba ayudar al paciente a diferenciar entre impulso legítimo de crear significado mediante trabajo y uso defensivo de productividad para evitar vulnerabilidades relacionales fundamentales, distinción que ego consciente resistía ferozmente porque reconocerla amenazaba estructura completa de identidad construida durante décadas. Las implicaciones del análisis de Jung sobre la tiranía del tiempo propio se extienden hacia dimensiones fundamentales de existencia humana en modernidad. Jung observó que el patrón no afectaba solo vida relacional de individuos, sino su capacidad de acceder a dimensiones de existencia que requieren presencia no instrumentalizada, quietud no productiva, apertura a experiencias que no pueden ser controladas o medidas. Sus registros clínicos muestran que pacientes atrapados en hiperproductividad defensiva habían perdido acceso a lo que Jung llamaba función trascendente, capacidad psíquica de generar símbolos y significados que emergen del diálogo entre consciente e inconsciente. Esta función requiere tiempo no estructurado, capacidad de estar presente sin agenda, apertura a contenidos psíquicos que emergen espontáneamente en estados de receptividad, precisamente lo que arquitectura de ocupación constante imposibilita sistemáticamente. Jung identificó que muchos de estos individuos reportaban sensación de vacío existencial creciente a pesar de logros profesionales acumulativos. Experimentaban lo que describía como pérdida de alma, desconexión de centro vital, que no puede ser alcanzado mediante actividad dirigida externamente, sino solo mediante descenso a profundidades interiores que requieren soledad contemplativa en lugar de aislamiento productivo. La distinción era crucial. Soledad contemplativa genuina conduce a encuentro con self y eventualmente a capacidad expandida de intimidad relacional, mientras aislamiento productivo mantiene ego ocupado en superficie para evitar precisamente ese encuentro. Las observaciones de Jung sobre proceso de individuación revelaban que transformación psicológica genuina requiere periodos de desintegración temporal de estructuras de ego, experiencias de confusión y desorientación, donde certezas previas se disuelven antes de que emerjan formas más integradas de ser. Individuos cuyas vidas están completamente estructuradas por demandas profesionales constantes no pueden permitirse estas experiencias desestabilizadoras, deben mantener funcionamiento del ego estable, porque responsabilidades externas no admiten pausas para crisis transformadoras. Jung comprendió que esto creaba círculo vicioso. Persona utiliza trabajo para evitar vulnerabilidad relacional. Trabajo constante impide proceso de individuación que permitiría desarrollar capacidad de tolerar vulnerabilidad relacional. Ausencia de individuación perpetúa necesidad de defensa mediante hiperproductividad. Las
implicaciones se extendían hacia comprensión de lo que Jung denominaba neurosis colectiva de modernidad. Sociedad organizada alrededor de productividad constante y medición cuantitativa de valor humano genera sistemáticamente individuos incapaces de acceder a dimensiones de existencia que no pueden ser cuantificadas o instrumentalizadas. Jung observó que sus pacientes más atrapados en tiranía del tiempo propio eran frecuentemente aquellos más exitosos según métricas sociales convencionales, revelando contradicción fundamental entre lo que cultura declara como éxito y lo que psique requiere para salud y plenitud. El análisis sugería que crisis de estos pacientes no era fracaso personal, sino síntoma de configuración cultural patológica que celebra y recompensa patrones psicológicos fundamentalmente neuróticos. Jung identificó que tratamiento individual era necesario pero insuficiente, que el patrón requería también crítica cultural de sistemas que transforman evitación relacional en virtud profesional. Sus escritos posteriores sobre civilización moderna reflejaban preocupación creciente sobre consecuencias colectivas de sociedad que produce sistemáticamente individuos altamente funcionales en dimensión profesional, pero profundamente subdesarrollados en capacidades relacionales y contemplativas esenciales para vida humana completa. Jung profundizó en mecanismos específicos mediante los cuales la dinámica de aislamiento productivo se sostiene psicológicamente a nivel inconsciente. Sus análisis revelaron que el patrón opera a través de lo que denominaba sistema de complejos relacionales, estructuras autónomas en psique que se activan automáticamente cuando situaciones específicas amenazan con exponer vulnerabilidades fundamentales. Jung observó que pacientes atrapados en tiranía del tiempo propio habían desarrollado complejo particular que podía llamarse el complejo de indispensabilidad profesional, estructura psíquica organizada alrededor de creencia inconsciente de que su valor como seres humanos dependía directamente de su utilidad profesional y disponibilidad laboral constante. Este complejo operaba con lógica férrea. Cualquier reducción de carga laboral equivalía a reducción de valor personal. Cualquier tiempo no dedicado a productividad era tiempo desperdiciado que demostraba insignificancia. Las evidencias clínicas mostraban que cuando se intentaba terapéuticamente cuestionar esta creencia, el complejo se defendía generando intensa ansiedad que paciente interpretaba como señal de que realmente necesitaba trabajar más en lugar de menos. Jung identificó que detrás de este complejo operaba frecuentemente lo que llamaba herida narcisista temprana, experiencia en desarrollo donde niño aprendió que amor y aceptación eran condicionales a performance, logro o utilidad. Esta herida había creado ecuación inconsciente entre ser amado y ser útil, entre tener valor y producir resultados, ecuación que el ego adulto perpetuaba mediante creación de condiciones laborales que permitían demostración constante de utilidad, mientras evitaban prueba más aterradora de si podrían ser amados simplemente por existir sin producir nada. La dinámica incluía mecanismo sofisticado de inversión proyectiva. Individuos proyectaban en trabajo mismo las cualidades relacionales que anhelaban, trataban proyectos profesionales con dedicación y compromiso que no podían ofrecer a seres humanos reales, experimentaban satisfacción de obra completada como sustituto de satisfacción relacional genuina. Jung notó que muchos describían relación con trabajo en términos casi románticos, hablaban de proyectos con lenguaje de pasión y compromiso, mientras relaciones humanas reales eran descritas en términos mecánicos de obligación y deber. El análisis revelaba que esta inversión no era accidental, sino defensa, elaborada. Objetos y proyectos profesionales no pueden abandonar, traicionar o decepcionar de formas que seres humanos pueden. Por lo tanto, representaban forma más segura de inversión emocional para individuos cuyas experiencias tempranas de intimidad habían sido traumáticas o decepcionantes. Jung observó también operación de lo que denominaba split entre self-idealizado profesional y self-rechazado relacional.
Pacientes habían desarrollado persona profesional altamente competente, admirada y recompensada, mientras mantenían en sombra aspectos de self relacionados con necesidad, dependencia, vulnerabilidad emocional. Cualquier situación que amenazaba con hacer emerger estos aspectos sombreados activaba defensa inmediata en forma de urgencia laboral o responsabilidad profesional, que restauraba identificación con persona competente y alejaba amenaza de exposición de self-vulnerable. Las sesiones analíticas revelaban que estos individuos experimentaban terror específico ante idea de ser vistos en estados de necesidad emocional, vulnerabilidad o dependencia. Habían construido identidades tan completamente organizadas alrededor de autonomía y competencia que permitirse necesitar emocionalmente a otro ser humano se sentía como aniquilación de self. Jung comprendió que transformación requería gradual desidentificación de persona profesional y reconocimiento de que aspectos rechazados de self no eran debilidades, que debían ser eliminadas, sino dimensiones esenciales de humanidad completa, que habían sido sacrificadas en altar de productividad defensiva. Jung identificó que tradiciones religiosas habían jugado rol ambivalente en relación con el patrón de aislamiento productivo, simultáneamente proporcionando herramientas genuinas para transformación psicológica y creando estructuras que podían ser utilizadas defensivamente para evitar intimidad relacional. Sus estudios de misticismo cristiano revelaron que tradición monástica había desarrollado comprensión sofisticada de necesidad de soledad contemplativa para desarrollo espiritual, pero esta comprensión había sido frecuentemente malinterpretada o utilizada para justificar evitación de desafíos relacionales bajo pretexto de búsqueda espiritual superior. Jung observó que ciertos textos religiosos glorificaban renuncia al mundo y dedicación exclusiva a obra divina de formas que resonaban inquietantemente con patrones que identificaba como defensivos en pacientes modernos. La tradición del santo ermitaño, completamente dedicado a oración o estudio, figura venerada en prácticamente todas religiones mayores, proporcionaba modelo arquetípico que podía ser inconscientemente apropiado por individuos utilizando productividad profesional como defensa contra intimidad. Jung notó que protestantismo particularmente, con su énfasis en calling o vocación divina manifestada en trabajo secular, había sacralizado precisamente el patrón que él identificaba como problemático, transformando dedicación laboral absoluta en virtud religiosa que no requería justificación adicional. La ética protestante del trabajo que Max Weber había analizado sociológicamente, Jung la comprendía psicológicamente como estructura que permitía canalización de ansiedades relacionales hacia productividad económica mientras mantenía narrativa de rectitud moral. Las implicaciones eran complejas. Religión había proporcionado lenguaje y legitimación para patrones que servían funciones psicológicas defensivas, permitiendo que individuos evitaran confrontar sus complejos relacionales mediante identificación con ideales espirituales de renuncia y dedicación. Jung reconocía que auténtica vida contemplativa requería precisamente lo opuesto de evitación, requería confrontación radical con todas las dimensiones de psique, incluyendo aquellas relacionadas con necesidad y vulnerabilidad, pero que estructuras religiosas podían ser utilizadas para crear apariencia de profundidad espiritual mientras mantenían defensas relacionales intactas. Sus observaciones de pacientes religiosos mostraban que algunos utilizaban práctica espiritual exactamente como otros utilizaban trabajo profesional, como método para llenar tiempo, evitar quietud genuina, mantener ego ocupado para no enfrentar contenidos inconscientes perturbadores. Jung identificó que religión institucional frecuentemente colaboraba con esta dinámica defensiva, porque individuos completamente dedicados a obra religiosa eran útiles para instituciones, generaban trabajo misionero, construcción de iglesias, actividades caritativas que beneficiaban organizaciones religiosas,
mientras potencialmente permitían que individuos evitaran trabajo interior más difícil de integración psicológica. El análisis sugería que tanto en contextos religiosos como seculares, cultura tendía a celebrar y utilizar individuos cuya dedicación absoluta a causa externa, fuera salvación de almas o éxito corporativo, los hacía altamente productivos mientras los mantenía relacionalmente subdesarrollados. Jung comprendió que desmantelar este patrón requería cuestionar no solo comportamientos individuales, sino estructuras culturales y religiosas que los sostenían. Requería diferenciar entre renuncia genuina, que conduce a expansión de capacidad de amor, y renuncia defensiva, que simplemente evita desafíos de intimidad, mediante ocupación constante justificada como servicio superior. Sus escritos sobre religión reflejaban tensión entre respeto por tradiciones contemplativas auténticas y crítica de cómo estas tradiciones podían ser apropiadas defensivamente por individuos y culturas para evitar precisamente la transformación psicológica que supuestamente promovían. La revelación fundamental del análisis de Jung sobre la tiranía del tiempo propio emerge con claridad perturbadora. No existe escasez real de tiempo, sino abundancia de miedo a intimidad que se manifiesta como ocupación compulsiva, y la soledad que estos individuos experimentan no es accidente, sino arquitectura psicológica deliberada, construida por inconsciente para mantener distancia segura de vulnerabilidades relacionales no procesadas. Jung comprendió que el patrón representa una de las neurosis más sofisticadas de modernidad, precisamente porque está completamente integrado en estructuras sociales y económicas que lo recompensan, celebran y perpetúan. La transformación requiere reconocimiento radical de que cada justificación laboral para ausencia relacional, cada deadline que impide intimidad, cada urgencia profesional que cancela conexión humana, opera no como necesidad externa, sino como expresión de complejo interno que prefiere agotamiento a vulnerabilidad. Las evidencias clínicas de Jung muestran que cambio genuino no comienza con técnicas de manejo de tiempo, sino con confrontación honesta de por qué tiempo para trabajo siempre se encuentra, mientras tiempo para intimidad siempre falta. ¿Por qué energía para proyectos profesionales es infinita mientras energía para presencia relacional se agota misteriosamente? El proceso requiere lo que Jung llamaba descenso a los infiernos, disposición a experimentar precisamente las vulnerabilidades que arquitectura de ocupación fue diseñada para evitar, enfrentar terror de ser visto en necesidad, de depender emocionalmente de otro, de no tener control sobre el resultado de encuentro genuino. Jung observó que individuos que lograban esta transformación describían experiencia inicial como muerte de identidad profesional inflada, periodo de crisis donde todo lo que habían construido parecía perder sentido, seguido por emergencia gradual de capacidad nueva de estar presente sin agenda, de valorarse más allá de productividad, de tolerar vulnerabilidad que intimidad genuina requiere. El llamado final de Jung es simultáneamente simple y radicalmente difícil. Examina honestamente si tu ausencia relacional es realmente consecuencia de circunstancias inevitables o construcción defensiva que prefieres mantener porque alternativa, verdadera intimidad con sus demandas impredecibles y vulnerabilidades incontrolables, te aterroriza más profundamente que morir lentamente de aislamiento autoimpuesto, disfrazado de éxito profesional incuestionable. La pregunta no es si tienes tiempo, sino si tienes coraje de dejar de usar su ausencia como excusa para evitar lo que realmente temes. Ser conocido completamente por otro ser humano sin mediación de máscaras profesionales que te han protegido toda la vida, de vulnerabilidad que equivocadamente aprendiste a experimentar como amenaza existencial en lugar de dimensión esencial de existencia humana completa.